Los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite palabra otro día y una noche otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. El arrebatamiento es una mentira, así se llama el tema. Bueno, tiene un nombre un poquito más largo, ¿no? El arrebatamiento, para ser más específico, es una mentira del cristianismo. Así se llama, ¿no? El tema. Para los hermanos que de pronto hoy escuchan por primera vez esta enseñanza, o que hoy se unen por primera vez a este mensaje, les invito a que vayan a mi canal de YouTube y escuchen los otros 4. Próximamente descargaré otros 2. 4 enseñanzas sobre las cuales ya vamos edificando. Estamos edificando porque es que una enseñanza no es solamente un sí o un no. Una enseñanza no es solamente traer un versículo bíblico. Si uno puede traer un versículo bíblico y piensa que porque ya leyó un versículo bíblico, entonces allí puedo traer una exposición completa. Es que ni siquiera, no puedo decir que es una exposición completa. Sería jactancioso decir que lo que yo estoy trayendo, que el Señor nos ha regalado, es una exposición completa. No, es parte de la enseñanza. Jamás el Señor me permite decir que estoy dando completamente algún tipo de enseñanza, porque siempre hay algo nuevo más para aprender. Siempre, ya hemos aprendido, ya conocemos por la palabra de Dios que siempre hay algo más para aprender. Siempre, el Señor siempre nos va a enseñar algo más. O sea, siempre. Yo no puedo decir, no, es que yo ya me sé el ABC de las enseñanzas de la palabra de Dios y ya nadie me puede venir a enseñar a mí nada. A mí nadie me puede enseñar nada porque yo ya me la sé. A ver, ¿cómo alguien me va a decir que es que lo que yo creo o lo que yo aprendí pues no es correcto? Alguien que me pueda decir eso. No, pues nosotros, por experiencia propia, podemos decir que hay muchas enseñanzas que el Señor nos ha ido corrigiendo a través de no solamente del tiempo que hemos estado en alguna congregación, en la vida. En la vida ha sido un continuo aprender. Aprendemos. Y bueno, la palabra de Dios, pues, que es eterna, que el cielo y la tierra pasarán, dice el Señor Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor, no pasará. Empecemos a sumar, como dice la palabra de Dios. La palabra de Dios, hay que sumar. En la palabra de Dios uno suma para ir teniendo una comprensión y entendimiento más amplio. No es la típica enseñanza falsa basada sobre un versículo de la palabra de Dios. Entonces, algunos han creado doctrinas a partir de versículos. Y esto del arrebatamiento, pues es un vivo ejemplo precisamente de eso, de una enseñanza que se creó a partir de 2 versículos, podríamos decir. Se creó a partir de 2 versículos. Uno de ellos, podríamos decir que está en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, y el otro también podríamos decir que está en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 4. Entonces, algunos que han entrado a escuchar estas enseñanzas dicen, bueno, ¿y por qué no ha tocado el tema de Corintios capítulo 15 o de primera Tesalonicenses? Bueno, ya hemos edificado, ya estamos, hace 8 días empezamos a leer esta parte teniendo un mejor fundamento del que traíamos seguramente. Ya empezamos a leer el pasaje como tal, el pasaje de la primera carta a los Corintios en el capítulo 15. Entonces vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Bueno,
Inclusive tengo por ahí algo de un video que quisiera, parte del video, exponerlo, compartírselos. A ver si ustedes me permiten un momentito por aquí. A ver, aquí tenemos a un predicador que es muy famoso dentro del mundo del cristianismo. Él ha hecho una exposición y repetidas veces hace la misma exposición. Hace una exposición llena de fábulas, de falacias, de mentiras. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando él expone su mensaje, su doctrina, no la palabra de Dios, no, precisamente eso, no expone lo que dice la palabra de Dios, expone sus falacias, expone su teología, expone sus fábulas, como muchos. Y ese es solamente un pequeño ejemplo de lo que muchos repiten en sus congregaciones. Lo repiten porque lo dicen personas famosas, tal vez, porque quieren seguir a estos personajes, porque como son doctores, entre comillas, de la palabra, porque son famosos, entonces las congregaciones, los predicadores, en muchas ocasiones, dentro de su pereza, dentro de su negligencia para escudriñar la palabra de Dios, no basan el mensaje en ir a un estudio o en pedirle al Señor Jesús que les dé sabiduría, que nos dé sabiduría para traer un mensaje a la congregación, sino que en muchas ocasiones basan sus mensajes en copiar lo que otros dicen, porque son famosos, porque son doctores, porque son teólogos y etcétera, un largo etcétera. Quiero que escuchemos aquí algunas cositas, para que miremos esto que les estoy diciendo. A ver si por aquí, a ver si escuchan bien lo que... La Biblia profetiza que viene una desaparición de millones de seres humanos. Lo voy a explicar más claro de la A a la Z en toda esta serie. Millones de personas de repente van a desaparecer del mundo. Yo para empezar, quiero hacer esa pregunta a los hermanos que, bueno, ya llevamos el estudio, ¿no? Quizás no necesariamente tienen que traerme la respuesta, sencillamente queda la pregunta ahí para que analicemos, ¿no? ¿En verdad dice esto la Biblia? ¿De qué parte de la Biblia lo sacó? ¿En dónde está esto en la Biblia que este señor, este predicador, este señor que trae mentiras y trae enseñanzas falsas, fábulas, él dice de manera irrespetuosa, irresponsable, sin temor de Dios, porque ¿cómo voy yo a decir, como dice la palabra de Dios, ellos dicen que yo hablé, los falsos profetas dicen en Jeremías 23, dicen ellos que yo dije y yo nunca dije, dice el Señor, yo nunca les hablé, yo nunca dije tal cosa. Esto que este señor está diciendo no está escrito por ningún lado en la palabra de Dios, por ningún lado. Si alguno habla, dice la palabra de Dios, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y esto les digo, dice Pablo, para que en mí aprendan a no pensar más allá de lo que está escrito. Lo que está escrito. Yo quiero hacer una referencia aquí cortita, aquí, a ver, que vuelve un poquito atrás aquí. A ver, dice. La Biblia profetiza. ¿En qué parte? Yo creo a ver, si alguno allá donde usted está en su casita, ahí en ese momento donde usted se encuentra y tiene los recursos bíblicos que hoy en día son muchos, que uno puede tener acceso a programas que inmediatamente usted escribe alguna información, instantáneamente él le va a arrojar la respuesta a lo que usted le pida. Hay muchas Biblias que están online, que están ya a su mano, a la mano de cualquier persona que tenga un computador y una red de internet. Y usted sencillamente le escribe lo que este señor está diciendo en cualquiera de esas Biblias que usted quiera buscar. A ver en cuál de ellas le va a arrojar esto que este señor dice que dice la Biblia. ¿Y qué es lo que pasa? Hace unos días les decía a los hermanos, en muchas ocasiones lo que sucede es que hay una cantidad de personas allí enfrente que tienen una religión. Y especialmente su religión
es creerle a estas personas. La religión prácticamente como que les ha enseñado a que tengo que creer lo que estos predicadores famosos están diciendo. Entonces tengo que creerlo y decir amén. Tengo que decir amén. No importa que no lo diga la Biblia. No importa que no diga la Biblia. Por ahí encontrábamos hace unos días a un predicador que hablaba sobre la paternidad y él decía, a ver si ahorita más tardecito lo encuentro y se los comparto. Él hablaba sobre la paternidad y él decía que había muchas cosas, que la paternidad era creerle al predicador porque era como su padre espiritual. Entonces ese es mi padre espiritual. Entonces tengo a mi padre espiritual y lo que me diga mi padre espiritual, así no esté, así decía ese señor literalmente. Y ese señor es un, entre comillas, apóstol. Él se autonombra apóstol. Entonces, ese otro señor, no este otro mentiroso. Entonces, él se autodenomina apóstol y él decía que aunque lo que él esté enseñando no esté en las escrituras, porque habrán muchos, decía él, muchos con ese espíritu de, ¿cómo decía él? De pastores, espíritu que todo lo quieren encontrar en la Biblia. Todo lo quieren encontrar en la Biblia, decía él, de una manera acusando a todo aquel que quiera encontrar o a todo aquel que quiera actuar como han actuado, dice la palabra de Dios, los de Berea. O sea, confirmando lo que estos predicadores dicen con la palabra de Dios. Pero pues las personas los tienen como sus padres espirituales. Si alguno tiene a este mentiroso como padre espiritual, pues arrepiéntase porque este es otro de los mentirosos que hay en el mundo. Famoso, sí, es un famoso, pero mentiroso igual, muy mentiroso. Sigamos, mire lo que sigue diciendo este señor. Que viene una desaparición de millones de seres humanos. Lo voy a explicar más claro de la A a la Z en toda esta serie. Millones de personas de repente van a desaparecer del mundo. Aviones van a caer porque los pilotos desaparecieron. Cientos de accidentes de tráfico. A ver, es que esta fábula ya no la conocemos, ¿cierto? Esta fábula no la conocemos y es muy común que todos estos fabuleros y que todos estos mitómanos, que todos estos mentirosos utilizan la misma, ¿no? El mismo guión, prácticamente es el mismo guión. El mismo guión, les decía hace unos días, de un señor que se llama Tim LaHaye. El mismo guión del señor Tim LaHaye, que él creó una novela o fábula que se llama Dejados Atrás. Entonces ellos todos siguen el mismo guión. Estos señores sinvergüenzas, mentirosos y engañadores, en lugar de escudriñar la palabra de Dios para enseñarla, basan su mensaje en una película, en una novela. Eso que está diciendo él es precisamente eso que aparece en esa novela, en esa película de ciencia ficción, en donde la gente, los pilotos allí se desaparecen. Ya hemos hablado sobre eso, ¿no? Entonces él repite lo mismo y las personas que están ahí enfrente pues le creen esas mentiras que él está diciendo porque no escudriñan la palabra de Dios. Dios mío, pero sigamos. Cientos de accidentes de tráfico, congestionamiento de programas de televisión, de entrevistas. Millones de niños recién nacidos en todas las cunas van a desaparecer, en los kinder. Recuerden una cosa, mis hermanos, recordemos una cosa. Hace un minuto atrás, unos segundos atrás, él dijo que eso estaba escrito en la Biblia. Él dijo que eso estaba escrito en la Biblia. Y nada de lo que él está diciendo hasta el momento, está escrito en la Biblia. Absolutamente nada. Absolutamente nada. No hay ningún soporte bíblico para esto que él está diciendo. Todo eso tiene un soporte en la fábula, en el cuento. En la historieta de Dejados Atrás, en la historieta del arrebatamiento y del rapto que nos enseñaron a nosotros. En esa historieta, sobre esa historieta, él basa su enseñanza. Sigamos. Van a desaparecer todos los niños también. De repente vas a estar dormido y no va a amanecer tu esposa y no se fue con el lechero. O no va a aparecer tu esposo, ¿verdad? Y sí llegó a dormir y llegó temprano a dormir tu esposo y ya no está. Vamos a encontrarnos con un mundo caótico donde nadie va a poder explicar qué fue lo que pasó. Y esta es la razón por la cual que se viene este arrebatamiento de millones de personas que la Biblia le llama el arrebatamiento. Vamos a ver esta palabra, o el raptarus en el latín, que es el rapto de la iglesia, en el que Dios viene y nos saca
y viene Jesús en las nubes, nadie lo va a ver más que nosotros. Él está diciendo que el Señor Jesús va a venir, que nadie lo va a ver, que solamente ellos, no ellos, que nadie lo va a ver. Yo digo, Dios mío, pues la Biblia dice que todo ojo lo verá. Dice, todo ojo lo verá. No existe ningún pasaje en la palabra de Dios que diga que Él va a venir y que Él va a estar oculto y que ningún ojo lo va a ver y que solamente los que son raptados o los que van a ser raptados lo van a ver. No existe, mi hermano, no existe. Vuelvo y les digo, ustedes que tienen allí su computador, su teléfono a la mano, pueden chequear esto en las Biblias que tengan online. Tal cosa no existe, no existe, no existe. De repente vamos a oír tu, 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 un sonido de trompeta. Nada más nosotros lo vamos a oír. ¿Dónde dice que nada más nosotros lo vamos a oír? ¿Dónde dice tal cosa? El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Así dice la palabra de Dios, ¿cierto? Eso se llama la segunda venida del Señor Jesús. Y la palabra de Dios dice así, mi hermano, dice, libro de Revelaciones o libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. ¿Qué sí dice la palabra de Dios? ¿Qué no dice la palabra de Dios? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Jeremías, capítulo, a ver si lo tengo por aquí, a la mano. Así dice el Señor Jesús, el Señor de los ejércitos. Jeremías, capítulo 23, versículo 16. Dice así. Dice así. Así ha dicho el Señor Jesús, porque es que esto es el Señor Jesús, el que escribe la palabra de Dios. Aquí no hay nadie más. El Señor, ya les he explicado también eso, ¿no? La palabra de Dios, el Señor Jesús es el espíritu de la profecía. O sea, todos los profetas hablaron de Él, dice el Señor. Dice, todos los profetas hablaron de mí, dice el Señor. Todos los profetas hablaron de mí. O sea, todos. Jeremías, Ezequiel, Daniel, Malaquías, Joel, Amós, bueno, todos hablaban del Señor Jesús. Entonces, por eso podemos decir sin ningún temor, mi hermano, que aquí dice, así ha dicho el Señor Jesús. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, de su propio corazón. ¿De dónde está hablando este Señor? ¿De dónde saca esas cosas que está diciendo? De su propio corazón, No las está sacando de la palabra de Dios, no las está sacando, no están, mi hermano, búsquelas. Tómese el trabajo, tómese el tiempo de escudriñar la palabra de Dios y de mirar lo que todos estos mentirosos dicen, de mirar lo que los predicadores que se paran allá enfrente donde nosotros en algunas ocasiones hemos estado, o quizás algunos por allí, algún hermano que va a congregaciones y hay el predicador que está ahí enfrente, lo que él está diciendo, confírmelo con la palabra de Dios. Cada cosa, mi hermano, cada cosa que esa persona que está parada enfrente le esté diciendo y que le esté supuestamente predicando, confírmela con la palabra de Dios, confírmela. Dicen, no escuchéis las palabras de estos profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor Jesús. No es de la boca del Señor Jesús, porque eso no está en la Biblia, no está en las Escrituras, no está. Dicen atrevidamente a los que me irritan, el Señor dijo. A ver, más adelante dice, versículo 21, dice, no envié yo a aquellos profetas, no los envié. Versículo 21, yo no los envié. O sea, son falsos todos estos que están diciendo. Mire, mi hermano y mi hermana, a mí, como les decía, las personas se molestan, se enojan, porque se dicen cosas tan puntuales y directas como este tipo de engaños, cuando dice uno, es que el arrebatamiento es una mentira, la doctrina del arrebatamiento es una mentira. Es una mentira, porque cualquiera que vaya a dar una explicación sobre esta doctrina, tiene necesariamente que basar su explicación en mentiras, en fábulas, en falacias, en engaños. Necesariamente.
Nadie va a poder dar una enseñanza sobre esta teología o sobre esta doctrina del arrebatamiento sin tener que basar su enseñanza sobre fábulas. Todos necesariamente tienen que hacerlo. Todos. Dice en el versículo 21, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. A ver, ellos corrían. Dice, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras. Habrían hecho oír la palabra de Dios, no sus palabras, no su engaño, no su doctrina. No, a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Lo invito a que lea el capítulo 23 del libro del profeta Jeremías. Capítulo 23. Para que vayamos desenmascarando todos estos mentirosos y estas falsas doctrinas. Capítulo 1 del libro de Revelaciones, dice así la palabra de Dios, versículo 7, dice el Señor así dice, he aquí que viene con las nubes, dice, viene con las nubes. ¿Y qué más dice aquí la palabra de Dios? Viene con las nubes, no dice que viene 2 veces, no dice que viene 3 veces, no dice que viene una segunda vez y una segunda vez que no es la segunda vez. Eso también lo hemos explicado, no, eso tal cosa no existe, que viene pero que no posa sus pies en la tierra, que nadie lo ve, que solamente lo ven unos que van a ser raptados, pero los demás no lo van a ver. Estos cuentos son mentiras, mis hermanos, son mentiras, no está en la palabra de Dios, no crea eso. He aquí que viene con las nubes, dice la palabra de Dios, y todo, eso sí está escrito, todo, dice, todo ojo le verá, todo ojo le verá. Cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, dice la palabra de Dios, todo ojo le verá, todo ojo le verá, absolutamente todo ojo le verá. Bueno, sigamos a ver qué más encontramos por aquí. No va a ser en la noche, unos, otros en el día, de acuerdo a hemisferio del planeta Tierra donde tú vivas. Vamos a oír la voz del arcángel que tal vez grite Miguel, ¿verdad? Vénganse todos los ángeles conmigo y Jesús vendrá. Tal vez grite Miguel, tal vez. Vamos a ver si de pronto dice, de pronto Miguel, tal vez Miguel grite, tal vez. ¿Qué es eso, por Dios? ¿Eso es palabra de Dios? ¿O de dónde lo sacó? ¿De dónde puede uno sacar ese tal vez? Tal vez. A ver, ¿qué tal que yo viniera aquí y le dijera a usted, no, pues tal vez viene el ángel tal y de pronto tal vez podría ocurrir tal cosa y tal vez podría ser que el Señor venga en unos días y rapte a unos y tal vez, ¿en qué estoy basando yo la enseñanza? ¿En qué la estoy basando? Dice la palabra de Dios que la Biblia no es de interpretación personal. No es de interpretación personal. Yo no puedo dar mi interpretación. Yo no puedo traer esos tal vez. La palabra de Dios es exacta. No hay tal vez. No hay tal vez. Eso no existe en la palabra de Dios. Les decía a mis hermanos, hay que aprender a escuchar muy bien. Escuchar. Mire, escuchemos, démonos a la tarea de escuchar. El espiritual todo lo discierne. Escuchemos, aprendamos a escuchar. Pidámosle al Señor que nos dé sabiduría, entendimiento, revelación, que abra nuestros oídos, nuestro entendimiento, nuestros ojos, que nos quite este velo de engaño y de mentira. Sigamos. Y no pondrá sus pies en la tierra. Ahí en las nubes vamos a ser sacados y vamos a ser reunidos con Jesús en las nubes, lo vamos a recibir. Y de ahí nos vemos. Adiós Toluca, adiós Metepec, adiós Mundo Cruel, ya nunca te veré, como dice la canción de Enrique Guzmán. Jamás regresaremos a este mundo hasta el tiempo del milenio. Y cuando subamos con Jesús... Bueno, ya les enseñaré un poco más adelante acerca del milenio. De esa otra mentira del milenio, ¿no? De ese otro engaño del milenio. Ya les enseñaré un poquito más adelante sobre eso. Jesús al cielo, van a pasar 7 años de No hay, mi hermano, mire, no hay ningún texto bíblico que diga que vamos a pasar 7 años o que la tribulación va a ser 7 años o que vamos a irnos antes de que el Señor venga 7 años. Tal cosa no existe. Recuerden lo que les estoy diciendo. No les estoy hablando de un tal vez. No les estoy diciendo que tal vez sí pueda existir. No, les estoy afirmando, diciéndole tal cosa no existe y ustedes tienen la responsabilidad de confirmar esto que les estoy diciendo con la palabra de Dios, ahí donde se encuentran.
Busquen en sus Biblias online, a ver si hay algún tiempo de 7 años antes de la tribulación o 7 años antes de la venida del Señor, a ver si tal cosa existe. Tal cosa no existe. Tribulación en el mundo como jamás. 7 años de tribulación, no dice la palabra de Dios eso. No está, no existe tal cosa. Por Dios, no existe. No existe. ¿Cuántas mentiras dice este Señor en un espacio de tiempo tan corto? ¿Cuántas mentiras hemos escuchado? No existe tal cosa, no existe. Se había experimentado en toda la tierra. 7 años, donde los primeros 3 años y medio será la tribulación y los últimos 3 años y medio se llama la gran tribulación. Ay, Señor. Bueno, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Esto que este Señor está exponiendo, él expone el rapto, él expone la teología del rapto, él lo expone, tal cual como él lo está exponiendo, así lo exponen todos los que siguen este engaño y esta mentira, ¿no? No hay 3 años y medio de tribulación, no hay 3 años y medio de gran tribulación, tal cosa no existe, tal división no existe, usted eso no lo va a encontrar por ningún lado. De que los 7 años están divididos en 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. No existe tal cosa. No es. Entonces, ¿qué es eso? O sea, ¿qué clase de personaje es un personaje como este? Que hay muchos. Este es solamente un vivo ejemplo y es muy famoso. Y las personas creen que porque es muy famoso, lo que él está diciendo es verdad. Nadie confirma, nadie busca en la palabra de Dios. Y todo lo que él ha dicho es mentira. Y el Señor dice que todos estos mentirosos son falsos profetas, son mentirosos, engañadores. Eso dice el Señor. Sigamos. ¿Por qué? Porque estos últimos 3 años y medio serán las trompetas y las copas del Apocalipsis, donde el anticristo se quitará la máscara, se manifestará y comenzará a matar. Mire, mi hermano, el anticristo es un personaje en la palabra de Dios que aparece únicamente en las cartas de Juan. Hago énfasis en esto. Únicamente aparece en las cartas de Juan el término anticristo, no el personaje. Y tengo también que hacer claridad en esto. No aparece ningún personaje, el anticristo, en las escrituras. No existe. Aparece el término anticristo en las cartas de Juan. Usted puede buscar allí en su concordancia y se va a encontrar la palabra que se tradujo como anticristo y únicamente estas palabras van a estar en las cartas de Juan. No están en ningún otro lado. No aparecen en ningún otro lado. Así que no hay tal como este señor acaba de decir que se le va a aparecer el anticristo. No sé ese señor de dónde se inventó eso. No hay tal cosa. Eso no existe. No existe tal cosa. Hay una mano levantada por acá. ¿Algún hermano? Es que no los puedo. Disculpen mis hermanos. A mí me gusta permitir que los hermanos participen. Aunque tengo... Bueno, aquí ya la puedo ver la mano de mi hermana Sandra. Mi hermana, cuéntenos. Sandrita, cuéntenos, mi hermana. Cuéntenos qué nos quiere aportar. Buenas noches, pastor. Buenas noches a todos mis hermanos. Que Señor Jesús nos bendiga. Bueno, buenos días también para los que están todavía con la luz del sol. Amén. Sí, lo que quería compartir con respecto a lo que dijo cuando este falso profeta dice que tal vez, o sea, nosotros tenemos que entender que el Señor no es hombre para que mienta ni es hombre para que se arrepienta. Entonces, sabemos que las palabras del Señor son sí o son no, o sea, para eso está el amén. Y bueno, entonces ya con eso les comparto de que la palabra del Señor, aquel que diga que tal vez pues tenemos que salir de ahí porque pues no, o es negro o es blanco, y el Señor, como dije, no es hijo de hombre para que mienta ni hombre para que se arrepienta, y su palabra es fiel. Y bueno, y lo que pasa es que no les ha, a muchos, aunque hayan también ido a las escrituras, no les ha resplandecido la luz del evangelio, también se hay que entender. Pero bueno, Señor, gracias al Señor, a nuestro Dios que nos ha revelado de su palabra, que pues ha puesto estos varones que estudian y que realmente están escudriñando para poder
o sea, aportar lo que es la verdad. Y gracias a ustedes, que el Señor Jesús me lo siga usando. ¿Para qué? Para traer la luz a nuestros ojos, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén, mi hermana. Amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Siempre la gloria será para Él. Amén. Y ya sabemos, bueno, yo lo comenté en estos días con ustedes, de que ustedes es un famoso, pero sabemos quién tentó al Señor para darle todo. Decía, te doy la fama y te doy todo lo que hay. Pero pues el Señor no fue tentado, pero Él no pecó. Así es. Así es, mi hermana. Entonces proviene toda esa fama. Así es, mi hermana. Así es. Así es, mi hermana. Mucho cuidado con esa fama, ¿no? La fama del mundo, ¿no? Los deseos del mundo, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, ¿no? Dice la palabra de Dios. No proviene de Dios, no proviene del Señor. Así está escrito, ¿no? Mucho cuidado con esas tentaciones. Nosotros somos seres humanos y nuestra carnita como que quiere alarnos un poquito hacia allá, ¿no? A la fama, a ser famoso. Bueno, vamos a predicar la palabra de Dios y a ver qué va a pasar. Seguramente que, como dice la palabra de Dios y está escrito, pues seréis odiados por causa de mi nombre. Así que pues muy famosos, así como no. Tal vez la fama será por odiados, tal vez, pero bueno. Mi hermana Janet, cuéntenos, mi hermana, cuéntenos cuál es su aporte. Buenos días para todos, ¿me están escuchando? Ahí la escuchamos, mi hermana. Buenos días y buenas noches para los que están en otro país. Amén. Pues estoy bastante, no sé, sorprendida, ya que he venido escuchando a este predicador hace muchos años y en los años que llevo realmente en los caminos de Dios, pues siempre lo he escuchado a él y he escuchado estas predicaciones donde él está enseñando acerca del arrebatamiento, y lo que dices tú, hermano Luis Pastor, es verdad, eso no está en la palabra, porque yo he leído y nunca dice aquellas palabras como las está diciendo allí este predicador, y no voy a volverla a escuchar. La verdad, hay muchas mentiras que uno está como cegado porque lo que tú dices, porque uno no escudriña la palabra, no lee realmente bien. Amén. Sí, así es. Y se deja uno creer de estas falsas doctrinas, de esta falsa pared, porque eso es falso. La palabra nunca dice ni año, ni no están diciéndonos a nosotros que nosotros seremos llevados durante 7 años, 3 años y medio, o sea, eso es totalmente falso. Así es. Sí, claro. Así es, mi hermana, así es. Me alegra mucho y le doy la gloria al Señor Jesús porque nos abre los ojos y tiene misericordia de nosotros. Eso se llama misericordia, cuando el Señor nos permite ver. Él abrió los ojos a un ciego y ese ciego nos representa a nosotros. Andábamos ciegos. Y bueno, el ciego dijo, yo no sé, yo era ciego, ahora veo, Él me deja ver. Él ha tenido misericordia de mí y me ha dejado ver. Me ha dejado ver que su palabra es verdad y que hay muchos que andan por allí que están predicando mentiras. Eso me lo ha dejado ver el Señor. Y aunque eso esté en contra de lo que yo creía que era correcto o de lo que yo pensaba, de mis pensamientos, pero la misma palabra de Dios dice que nosotros hay muchas cosas que pensábamos que eran, lo que creíamos que era la palabra de Dios, pero no era la palabra de Dios, ¿no? Entonces, la gloria siempre es para el Señor Jesús que nos permite ver y entender, y podemos hacer este ejercicio con la palabra de Dios para mirar si realmente la palabra de Dios dice eso o no dice eso. Si tal cosa no está escrita en la palabra de Dios, el Señor dice que el tal es un falso profeta. Es un falso profeta. No importa si es muy famoso, si es muy conocido, y etcétera, ¿no? Entonces, gloria al Señor Jesús, mi hermana Janet. Gloria al Señor Jesús. Gloria a Dios, y muchas gracias, Pastor, porque usted nos está abriendo los ojos a tantas doctrinas que a muchos, yo creo que a muchos nos ha pasado que escuchamos de estos falsos predicadores, y sí, de verdad tenemos que analizar bien a quiénes estamos escuchando realmente. Ay, gloria al Señor Jesús, mi hermana. Muy complacido
y muy contento con el Señor Jesús por esa misericordia que Él tiene con nosotros. Gloria al Señor Jesús. Bueno, yo podría continuar con este señor y escucharíamos la cantidad que usted quiera de mentiras. Para finalizar, hay otros apartes que quise compartirles, pero nos alargaríamos mucho tal vez en este punto. Quiero solamente para terminar, hay otros, pero no quiero alargarme más con él. Quiero mirar esta parte que él dice, para que analicemos algo que ya habíamos visto también en los estudios acerca de este falso arrebatamiento. Para resumirlo, eso es un misterio. Cuando veas en la Biblia la palabra misterio, muy bien. ¿Por qué Pablo dice que es un misterio? Porque esta doctrina de que iba a haber una generación de seres humanos que no íbamos a morir, no se conocía en el Antiguo Testamento. Ok, ojo a lo que está diciendo este señor. Dice que esto que está dando a conocer Pablo, o este misterio que supuestamente está dando a conocer Pablo, no se conocía, porque ellos saben que no tienen un sustento en las escrituras para eso que están diciendo. Entonces tienen que acomodar lo que están diciendo de alguna forma. Claro, yo me adelanto y digo, es que, bueno, como sé que algunos irán a buscar el sustento, algunos irán a buscar el soporte de esto, entonces él se adelanta con su astucia. Bueno, aquí uso la palabra astucia, ¿no? que bien nos decía el pastor Mauricio acerca de cómo hay que saber usar esa palabra, ¿no? La palabra astucia. ¿Quién usa esa palabra? A ver, ¿quién usa esa palabra? La serpiente. Dice, porque la serpiente con su astucia engañó a Eva. Su astucia, mis hermanos. Ojo con eso. Bueno, estos personajes son muy astutos. Ellos no son ningunos tontos. Ellos van un poco, tratan de ir un poco adelante, ¿no? Para tratar de ir adelante en cuanto a lo que usted posiblemente podría hacer para mirar si esto que le está diciendo es verdad. Recuerde que los de Berea, según la palabra de Dios, Hechos capítulo 17 dice que los de Berea iban a las escrituras para confirmar si todo lo que les decían era verdad, para confirmar si lo que Pablo predicaba era verdad. Y Pablo dice, Hechos capítulo 26, Hechos capítulo 28, ahí lo tenemos, ya está en los otros estudios, les decía, hermanos. Entonces, Hechos 26, Hechos 28, ahí está Pablo diciendo, yo no predico nada diferente a lo que está en la ley y en los profetas. Así está escrito, Hechos 26, Hechos 28. Búsquenlo, mis hermanos. Ahí está. Pablo lo dice. Saulo dice así literalmente. Él dice, yo no predico nada que no esté en la ley y en los profetas. Ojo a esto. Ojo cómo son estos engañadores de astutos. Ellos creen que van un poco adelante. Pero pues el Señor a nosotros, por su gracia y su misericordia, Él nos da entendimiento para que podamos ver a todas estas artimañas de la serpiente, de los mentirosos. Claro, Él no tiene un soporte en la ley y los profetas para esto. Por supuesto que no lo tiene. Y Él lo está confirmando allí. Y Él dice que Pablo sí lo tuvo. Y Pablo dice, Saulo, dice, yo no predico nada diferente a la ley y a los profetas. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿O a quién le creerían? Vuelvo y les quiero compartir esta parte para que le prestemos atención a esto que dice este señor. Mire. ¿Por qué Pablo dice que es un misterio? Porque esta doctrina de que iba a haber una generación de seres humanos que no íbamos a morir, no se conocía en el Antiguo Testamento. En ninguna parte del Antiguo Testamento encontramos la doctrina del rapto de la iglesia. Yo quiero terminar ya con eso, con este señor. Quiero terminar con esa parte que él acabó de decir. Así, él pone el punto que quería llegar, ese punto. Ellos en su astucia creen que con eso engañan a los... Y por supuesto, engañan a los incautos, engañan al que no conoce la palabra de Dios. Por supuesto que lo engañan. Pero al que el Señor, primero que todo, les ha permitido conocer la palabra de Dios, pues no lo van a engañar. Estos mentirosos, no.
Los tratarán de engañar, pero no van a engañar al que el Señor le ha dado entendimiento en la palabra de Dios. No lo van a engañar. El Señor dice que no hay un soporte, que no hay nada en el Antiguo Testamento. No lo hay. Que eso fue una revelación que le salió a Pablo, que el Señor le dio esa revelación a Saulo. ¿Y qué dice Saulo de lo que él predica? Versículo 26, capítulo 26, versículo 22, me voy a leer esta parte, mire, dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero, este es Saulo, Pablo, del que ese Señor dice que, pues Pablo está trayendo un misterio que no estaba en la ley en ningún lado, ningún profeta lo dijo, dicho en su boca, ¿no? Ningún profeta lo dijo, pero pues es un misterio nuevo, hay un misterio nuevo, ¿no? Hay un misterio nuevo que el Señor le reveló a Pablo, a Saulo. Y Saulo dice esto, mire lo que dice Saulo. Dice, habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. Ojo a esto, mis hermanos, dice, no diciendo nada. A mí, esta parte, yo tengo que hacer énfasis en esto, porque esto derrumba esa mentira automáticamente. Derrumba esa mentira. Dice, no diciendo nada fuera de las cosas. O sea, ahí está Pablo. Pablo, ¿qué es lo que tú predicas? Si yo tuviera la oportunidad de hacer la pregunta a Pablo, a Saulo, le diría, bueno, Saulo, ¿qué predicas? ¿Qué diría Saulo? A ver, Luis, te voy a contestar la pregunta. Y le voy a contestar con lo que está escrito acá, no con lo que tal vez. No voy a contestar con un tal vez. Voy a leer lo que dice la palabra de Dios. Y aquí está Saulo respondiendo. ¿Qué dice Saulo? Dice, a ver, Luis, pues te voy a contestar. Dice, doy testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Punto. Eso ya derrumba a todos estos mentirosos. Eso ya derrumba a todos esos mentirosos. Pablo nunca dice que tuvo revelaciones nuevas, ni que le dieron misterios nuevos, nada. Él dice, yo no digo nada que no esté en la ley y en los profetas, punto. Eso es lo que predicaba Pablo o Saulo. Punto. Ahí queda, una vez más, estos mentirosos derrumbados con sus mentiras y sus engaños. Quería traerles ese pequeño ejemplo de lo que aparece hoy en día en las redes sociales y en los predicadores modernos que no predican verdades, predican fábulas, predican de su propio corazón, como dice la palabra de Dios, de su propio corazón, no de la palabra de Dios, como dice Jeremías 23, no de la palabra de Dios, de su propio corazón, Vamos a Corintios capítulo 18. Bueno, primera carta a los Corintios capítulo 15, perdón. La semana pasada quedamos en esta parte que está en el versículo 35. Quedamos en 36, pero arranquemos del 35 aquí en adelante. Recordemos que la semana pasada estábamos hablando sobre este pasaje, que supuestamente es uno de los dos pasajes bases, o son los dos únicos, tal vez, no sé, sobre los cuales se ha edificado la doctrina del arrebatamiento, en Corintios 15 y Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Entonces, sobre esos dos pasajes, supuestamente allí está la doctrina del arrebatamiento. Bueno, sigamos entonces con la enseñanza, que conectemos esto también con lo que hablamos hace 8 días. Dice así, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? La enseñanza de Saulo, ¿cuál es? A ver, ¿cuál es la enseñanza de Saulo en el capítulo 15? A ver, ¿quién de los hermanos que ya hemos estado en esta parte de la enseñanza me podría decir de qué se trata la enseñanza del capítulo 15 de la primera carta de los Corintios? ¿De qué está hablando Saulo? ¿De qué está hablando? Resurrección de los muertos. Gracias, mi vida. De la resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos. Entonces, usted se va a leer el capítulo 15, que usted se lo tiene que leer. Yo ya se lo estoy leyendo, pero usted se lo tiene que leer para que el Señor le permita entender, para que se lo entienda, para que el Señor le dé la capacidad, la gracia. Si alguno tiene falta de sabiduría, dice Señor, pídala. Entonces, antes de orar, antes de leer esta porción o cualquier porción de la palabra de Dios, pues pidámosle al Señor, digamos, Señor, danos sabiduría, entendimiento, para escudriñar tu palabra, para escudriñar, para leer, para entender. Versículo 35 de la primera carta de los Corintios. Mire, en la carta de los Corintios les decía,
capítulo 15, habla sobre resurrección. Resurrección. Habla sobre resurrección, sobre la muerte, sobre cómo van a resucitar los cuerpos de las personas que van a resucitar en el último día, ya en el día postrero, como dice la palabra de Dios, que es el día cuando va a ser la resurrección, de acuerdo a la palabra de Dios. Resucitaremos en el día postrero. Ahí está en el libro de Juan, capítulo 6, capítulo 11, la resurrección de los muertos. Resurrección de los muertos. Ahí está. Entonces, ¿cuándo va a ser la resurrección de los muertos? Si hay un día para la resurrección de los muertos, sí hay un día. ¿Cuál día es? El día postrero. Punto. Eso dice la palabra de Dios. El día, la resurrección de los muertos en el día postrero. Eso está escrito. Bueno, capítulo 15, versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? Es que esta pregunta es clave, mi hermano. Mire, esta pregunta es clave para lo siguiente. Mire, esta pregunta es clave para esto. Versículo 51. Versículo 51. Hay unas buenas traducciones, hay unas mejores traducciones todavía que dicen, he aquí os he dicho un misterio. Está hablando, esta frase del versículo 51 está hablando sobre este misterio que Pablo está hablando en el capítulo 15. No está hablando sobre algo más que va a salir, sobre algo nuevo que va a salir. No, este versículo 51, que dice que les he dicho un misterio, aquí un misterio os he dicho, un misterio os dije. Eso es un aoristo, una palabra que está en aoristo. El aoristo usualmente se usaba en el griego antiguo para verbos en pasado. Algo que, bueno, es algo que es, les dije, les he dicho. O sea, esto que les estoy diciendo en el capítulo 15, dice la palabra de Dios, pues es eso lo que está hablando en el 51, versículo 51, dice aquí, es que este misterio es esto que les estoy diciendo. He aquí les estoy diciendo un misterio, he aquí les digo el misterio, he aquí les estoy contando un misterio. Eso es lo que está diciendo Pablo, eso es lo que está diciendo Saulo, que nos está contando un misterio. ¿Cuál misterio? No un misterio nuevo, no hay ningún misterio nuevo. No hay nada nuevo que de pronto Saulo, o entonces un día el Señor se le apareció y le contó algo nuevo. No dice nada de eso, no hay nada de eso. Aquí lo que Saulo está diciendo, que lo que él está narrando en el capítulo 15, es un misterio que él nos está contando, nos está explicando. Vea, Saulo es un maestro de las Escrituras. Es un maestro que el Señor puso allí. La gracia de Saulo es enseñarnos. ¿Qué nos enseñaba? Nada enseño diferente a la ley y a los profetas, a Moisés y a los profetas. Entonces, Saulo es un maestro en la palabra y él le ha dado entendimiento del Señor en algunas cuestiones de la palabra de Dios, que es lo que él ha escrito acá, lo que quedó escrito, que eso viene a ser como una enseñanza para nosotros acerca de la ley, los profetas y los salmos. Entonces, él es un maestro. ¿Un maestro de qué? De la ley, los profetas y los salmos. Él dice que yo fui enseñado a los pies de Gamaliel, otro maestro muy famoso de la época. Él me enseñó, yo lo que sé, y yo no enseño nada diferente a la ley y a los profetas, dice Saulo. Bueno, entonces él no va a salir con misterios nuevos. Él no va a salir como todos estos mentirosos que salen con misterios y con revelaciones nuevas. No, él no sale con nada de eso. Él no va a salir con revelaciones nuevas. Entonces lo que dice el versículo 51 es esto. Os digo un misterio, no todos dormiremos. Entonces, claro, entonces no todos moriremos. Dormiremos también es morir, ¿no? No todos muertos. Dice, un misterio digo, no todos muertos, todos transformados. Eso es lo que dice la palabra de Dios allí. En el griego dice, todos muertos, todos transformados. Todos transformados. Bueno, cuando dice transformados, entonces, claro, como ahí dice, versículo, ¿qué? ¿En serio? Versículo 51. Seremos transformados. Claro, como ahí usa la palabra transformados, entonces, claro, transformados, rapto. Ya, transformados, rapto. Ahí está, mi hermano Luis. Transformados es rapto. ¿Quién dijo eso? ¿Qué querrá decir la palabra allí, transformados? ¿Qué es la palabrita que más se usa? Bueno, y la otra palabra que dice que no moriremos, ¿no? No moriremos. No pereceremos como los que perecen. Recuerde que la pregunta viene arriba. ¿Qué pasa con los muertos? ¿Qué pasa con los muertos? ¿Resucitarán o no resucitarán o perecerán? ¿Qué pasa con los muertos? No pereceremos, no moriremos. No quedaremos ahí como en el olvido, como que nunca volvemos a resucitar. ¿De dónde sacamos esto? Esa misma pregunta que está allí, que es una inquietud que Saulo
enviaba y les aclaraba y les enseñaba aquí a los que estaban en Corinto, también fue la misma pregunta, también fue la misma respuesta a la misma inquietud que los hermanos que estaban en Tesalónica. Entonces los hermanos que estaban en Tesalónica también tenían la misma inquietud, tenían una inquietud. ¿Y cuál fue la inquietud de los hermanos? La misma o sea, como que andaban los hermanos con el mismo sentir, el mismo espíritu, el mismo sentir, la misma pregunta, las mismas inquietudes. Entonces, ¿cuál era la inquietud? Era esta misma. Mire, dice versículo 13, capítulo 4 de la primera carta a los tesalonicenses. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Dice el Señor, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. O sea, las personas mueren. Claro, las personas mueren. La inquietud, ¿qué va a pasar con ellos? Es que esa era la inquietud. ¿Qué va a pasar con ellos? A ver, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a suceder? ¿Volverán a la vida? ¿No volverán? ¿Cuándo volverán? ¿Con qué cuerpo volverán? Esas eran las inquietudes que también nuestros hermanos tenían, que nosotros también hemos tenido, que muchos hemos tenido, ¿no? Pero ahí está la respuesta. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que mueren, de los que perecieron. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Bueno, hay muchas personas que dicen, es que en este mundo usted nace, crece, reproduce, muere y se acabó. Se acabó la existencia, no hay nada más, no existe nada más, no hay nada después de la muerte, no va a suceder absolutamente nada, y no son pocos, muchos piensan de esta manera, no pasa nada. El Señor no les ha dado a entender, no les ha revelado, por supuesto, que va a haber una resurrección de muertos. Muchos no creen en eso, muchos no creen en eso. Muchas personas, tal vez a su alrededor, algunos que están alrededor suyo dirán, no, pues yo muero y ya, y se acabó todo. Así que pues comamos y bebamos, que mañana moriremos. A ver, vivamos esta vida porque esta vida es corta. Aprovechemos esta vida, que esta vida es corta. Entonces aprovechemos la vida. Ya. Esta vida es corta, pero la otra vida es eterna, es eterna. ¿En función de cuál vida deberíamos de vivir? ¿De la corta o de la eterna? Dice la palabra de Dios que no deberíamos entristecernos, porque nosotros sí sabemos que hay una esperanza. Hay una esperanza para nosotros, hay una esperanza para el que muere en el Señor Jesús, para el que muere y ama al Señor Jesucristo y persevera y por guardar, por amar al Señor. ¿Y amar qué es amar al Señor Jesús? Dice, el que me ama, guarde mis mandamientos. Eso es el amor al Señor Jesús. No es decir, yo te amo, Señor, yo te amo. Y canto canciones, yo te amo, yo te amo. No, de eso no se trata, amar al Señor Jesús. Dice que el que me ama, alguno me ama, guarde mis mandamientos. Me amas, guarda mis mandamientos. El que dice que me ama y no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Punto. Eso dice la palabra de Dios. Entonces la misma pregunta estaba aquí en los tesalonicenses. Dice, ¿cuál es la pregunta? A la cual Pablo también le trajo respuesta. Dice, no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, a ver, estoy hablando de la carta a los tesalonicenses, ¿no? Carta a los tesalonicenses dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá, abro paréntesis, resucitarán, cierro paréntesis. Es que es eso, mi hermano. Ahí está hablando, la palabra de Dios está hablando de eso en ese momento. Dice, así mismo, ¿qué dice? Así mismo. Así también. ¿Qué es también? ¿Qué es así también? Está hablando de que Jesús resucitó, el Señor Jesús resucitó. Dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, a ver, Jesús murió y resucitó. Así también ¿qué? Pues también resucitaremos. Eso es lo que está hablando. Sigue hablando de lo mismo. ¿De qué está hablando? Resurrección. No está hablando de raptos, no está hablando de arrebatamientos. El tema es resurrección. Resurrección. ¿Qué predicaba Pablo y por qué se le perseguía y por qué se le acusaba a Pablo? ¿Qué dice él mismo? A mí se me acusa, dice Pablo, porque yo predico la resurrección de los muertos. Eso está escrito, mi hermano y mi hermana. Dice que a él se le acusaba, se le juzgaba, porque él predicaba la resurrección de los muertos.
Entonces, como él predicaba la resurrección de los muertos, pues de eso se le juzgaba, de eso se le acusaba. No dice que él mismo dice, no, yo no, a ver, ¿quién va? No, es que yo predicaba raptos, o es que yo predico arrebatamientos. No, no predicaba raptos ni arrebatamientos. No predicaba raptos. Bueno, mucho menos raptos, porque eso sí que, como dijo este señor, no es que rapto es un término en latín. Ahí sí que peor, porque es que ni decir que es que hay una traducción de la palabra de Dios en latín. No, la palabra de Dios, entre comillas, la parte de las cartas de los Pablo, Pedro, Mateo, Marcos, Lucas, Tito, a Timoteo, a Judas y a Juan, y a todos estos hermanos, discípulos del Señor Jesucristo, pues los escritos que se encontraron eran en griego. Algunos de ellos con algunas apartes en el arameo también. Pero nada del latín, nada del latín. ¿Qué cuentos del latín? Que es que viene del latín raptus. Por Dios. Yo también podría decir, no, viene del español raptado. Más adelante alguien dice, no, sí, es que viene del español raptado. Pero ¿y de qué sirve que venga del español raptado si nada, en ninguna parte hay un escrito o una base escritural que diga que fue en español o en latín? Por Dios, eso no es cierto, eso es mentira. Eso es mentira. Dice, si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en él o durmieron en él. Durmieron o murieron en él. Entonces, los traerá, ¿qué quiere decir? Los resucitará. Van a resucitar los que durmieron en él. Los va a resucitar. Eso dice la palabra de Dios. ¿A quiénes? A los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. A ver. Ojo a esto, mis hermanos. Ojo a esto. A ver, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, y se incluye Saulo se incluye, y eso no es un detalle menor, ese detalle no es menor, hay que considerarlo grandemente, y no hay tal, como dijeron por ahí algunos, o han dicho algunos, queriendo malinterpretar las escrituras para ellos justificar su mala doctrina y su mala enseñanza. Entonces ellos dicen, sí, lo que pasa es que Pablo pensaba que él iba a ser raptado. Entonces, como Pablo pensaba que él iba a ser raptado, por eso él dijo que nosotros quedaremos hasta que el Señor venga y seremos arrebatados. Entonces, Pablo pensaba, dicen ellos, que Pablo pensaba que él iba a ser raptado, que él iba a ser arrebatado. Entonces, por eso él escribió eso. Pablo pensaba que... A ver, entonces Pablo dijo, claro, entonces yo pienso que yo voy a ser raptado, ¿no? Pues yo tengo al Señor en mi corazón, entonces yo pienso que va a ser raptado. Entonces voy a escribir esto y eso va a quedar como palabra de Dios. No, entonces seremos raptados. Pero ¿qué pasa? Que eso no sucedió porque Pablo murió y no fue arrebatado ni raptado. ¿Qué sería Saulo, de acuerdo a una mala interpretación, o de acuerdo a una interpretación, o de acuerdo a la interpretación que ellos le dan? ¿Qué sería Pablo, qué sería Saulo, de acuerdo a la interpretación que ellos le dan, si resulta que Pablo, entre comillas, no fue arrebatado, no fue raptado? Y él dice, seremos arrebatados, seremos, entre comillas, raptados. Entonces, ¿qué sería Pablo? ¿Qué diríamos de Pablo? ¿Qué diríamos de Saulo? ¿Qué diríamos? A ver, ¿quién me quiere decir eso? A ver, ¿quién quiere hacerme ese análisis cortito? Y me quiere decir, ¿qué diríamos entonces de Saulo? Por esto, Hechos 24:14 dice, por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, según lo que ellos llaman herejía, o sea, ellos llaman herejía a que uno niegue estas mentiras. O sea, cuando uno dice, eso es una mentira, el arrebatamiento y rapto, eso es una mentira. Entonces ellos lo llaman a uno herejía, entonces, hereje. Entonces está diciendo una herejía, está negando algo. Dice la palabra de Dios que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres. A ver, yo sirvo al Dios de mis padres hablando de lo que la palabra de Dios dice, y el Señor dice que, bueno, es resurrección de los muertos. No hay ningún arrebatamiento, ningún rapto. Entonces, pero ellos me dicen que soy hereje. Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo, ¿qué dice aquí la palabra de Dios? Creyendo las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de muertos, así de justos como de injustos. Entonces, resurrección, que no se nos olvide eso. Haga un estudio, usted juicioso, minucioso, acerca de Saulo, de su predicación, para que veamos la importancia de la resurrección en las enseñanzas de Saulo. Y todo el capítulo 15
Y mejor dicho, las cartas de Saulo eran enfocadas en gran parte a la resurrección de los muertos. No hay ningún rapto ni ningún arrebatamiento, de nada de eso. Eso no es verdad. Eso no había ningún énfasis en eso. Eso no existió. Sigo mis hermanos. Mire, dice, versículo 15 de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, entonces les decía y les hacía una pregunta a los hermanos, les decía y les hacía una pregunta. ¿Cuál pregunta? Pablo dice, nosotros que vivimos, o sea, nosotros los vivientes, ¿no? Porque la palabra que está ahí, los vivientes, ¿no? A ver, la palabra que está allí es vivientes. ¿Qué son vivientes? Vivientes es una palabra hermosa allí que aparece en las escrituras en el griego, que hace énfasis en los que resucitarán, en los que tenemos la esperanza en el Señor Jesús. A eso se le llama vivientes, los vivientes. O sea, nosotros no estamos muertos así como los que no tienen esperanza, que dice que están muertos y se acabó y no existe nada más. Nosotros entendemos que somos vivientes en el reino de Dios, somos vivientes y que esperamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo, para que Él nos dé la resurrección. De eso se trata, mi hermano, de eso se trata, dice la palabra de Dios. Entonces nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida. A ver, esa frase sí que es conocida, ¿no? Esa frase sí que es conocida. No, ahí está el rapto, el arrebatamiento está ahí. Nosotros los que vivimos, o sea, eso quiere decir que esa generación que va a estar ahí, cuando el Señor Jesús venga, esos van a ser arrebatados, nosotros los que vivimos. Y estos que no tienen temor de Dios, dicen, y es que Saulo, él pensaba que se iba en el arrebatamiento, pero pues no, él murió, pero él pensaba, ¿no? Entonces, si él pensaba y lo escribió, y lo dejó escrito, que él iba a estar hasta la venida del Señor Jesucristo, porque entre comillas él pensaba que iba a ser arrebatado, cierro comillas, entonces Saulo era un falso profeta, ¿de acuerdo a estos? Eso no hay tal de que sí dije, pero no ocurrió. Entonces, si Saulo dijo que él quedaría hasta la venida del Señor Jesucristo y no ocurrió, entonces Saulo, de acuerdo a la palabra de Dios, es un falso profeta. Pero Saulo o Pablo no es ningún falso profeta. No es ningún falso profeta. Falsos profetas son todos estos mentirosos que dicen que Saulo dijo eso y que no se cumplió. Esos sí son falsos profetas. Esos sí son falsos profetas. Pero Pablo o Saulo no era ningún falso profeta. Lo que él dijo, lo dijo en la sabiduría de la palabra de Dios. No en la mentira de estos mentirosos, no. En la sabiduría de la palabra de Dios. Él habló esto. Y él dijo, os digo esto en palabras, nosotros los que vivimos, que habremos quedado, vuelve él y se incluye acá. Él vuelve y se incluye. Así como se incluyó aquí en Corintios capítulo 15, versículo 51, él también se incluyó. Dijo, no todos moriremos, no todos dormiremos. De eso está hablando la palabra de Dios. No moriremos, no pereceremos. Aquí lo mismo le está diciendo acá en Tesalonicenses. Dice, nosotros los vivientes que habremos quedado hasta la venida. Ahí está la explicación. Recuerde, mi hermano y mi hermana, recordemos esto. La palabra de Dios, ella se explica sola. A ver, no es de interpretación personal. La palabra de Dios no es de interpretación personal. No es lo que yo quiera explicar, no es mi doctrina la que la explica, no es saber qué me sale por ahí, a ver qué fábula o qué cuento me sale por ahí, no es saber qué predicador dijo algo por ahí, a ver qué barbaridad dijo, y a ver, yo me le copio también porque pues el predicador pues es muy famoso y él es un doctor. No es así, mis hermanos, no es así. Aquí está lo que el mismo... la misma inquietud, lo mismo que les transmitió a los de Corinto, también se los transmitió a los que estaban en Tesalónica, a lo mismo. Entonces él le dice, mire, lo que pasa es esto, mis hermanos, lo que pasa es esto y les voy a explicar. Dice, nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Qué está diciendo aquí Saulo? Pues Saulo, Pablo, recordemos esto, mi hermano. Saulo, Pablo, vuelvo y le repito, ¿qué dice el capítulo 26? ¿Qué dice el capítulo 26 de Hechos? ¿Qué dice? A ver, ¿quién me lo recuerda? ¿Que él predicaba qué? Sí, señor, mi hermano. Yo entiendo ahí ese de Pablo que dice ahí, los que hemos quedado y los que hemos vivido hasta la venida del Señor Jesucristo. Él está, lo que yo entiendo es que, me corrigen por favor. Sí, señor. Él está dando es la fe que él tuvo hasta el último día que cerró sus ojos
en Cristo. Y él creyó siempre en la resurrección. Eso lo entiendo yo. Estoy entendiendo bien, estoy entendiendo mal. Mi hermano, Eso hace, yo pienso que eso hace, yo pienso no, yo creo o entiendo que hace a ser viviente, aunque haya dormido. Correcto. Sigue siendo un viviente. Correcto, mi hermano Álvaro. Así es, ni más ni menos, mi hermano. Ni más ni menos. ¿De dónde lo sacó Pablo? ¿De dónde lo sacó Saulo? ¿De dónde lo sacó? Le voy a citar un ejemplo, un pasaje de la palabra de Dios de un profeta, de donde, a ver, acuérdate, Pablo dice, yo no predico sino la ley, los profetas y los salmos. Y la resurrección está escrita, la resurrección está dada por los profetas. Ahí está la resurrección. Ahí está, mi hermano. Ahí está. Está escrita muchísimas veces. Y le quiero citar un pasaje. Aquí en el libro de Daniel, capítulo 12. Dice, Daniel capítulo 12. Le dijo el Señor a Daniel. Le dijo, Daniel, tú irás hasta el fin. Tú irás hasta el fin. ¿Qué dice acá Tesalonicenses y qué dice Corintios? Es lo mismo, mi hermano. Es lo mismo. Es lo mismo. Dice así, mire. Dice, nosotros que vivimos y habremos quedado hasta la venida del Señor. ¿Qué dice Daniel, el profeta? El profeta dice, tú irás hasta el fin, Daniel. Tú irás hasta el fin. Y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Todo esto que predicaban los profetas es lo que predicaba Saulo. Por eso Saulo le dice a los tesalonicenses, ustedes van hasta el fin. El viviente es el que tiene la esperanza en el Señor Jesucristo. El que ama al Señor Jesús guarda sus mandamientos, dice la palabra de Dios. Para él es esta esperanza. Dice, y nos levantaremos ahí al fin. Como le dijo a Daniel y que le dijo a los profetas, te levantarás al final, te levantarás hasta el fin. Esa es la promesa, esa es la esperanza. De eso estaba hablando acá. De eso está hablando tanto en el pasaje que está aquí en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, cuando dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor Jesús, que nosotros que vivimos, o sea, no es que Pablo creía, no, es como dicen estos mentirosos de estos tiempos, no, es que Saulo, pues él sí creía, pero pues él se equivocó porque él se murió, entonces pues no, pues sí, pero él creía en el arrebatamiento, pero él se murió, y él creía que iba a ser arrebatado, pero no se cumplió. Vea qué mentirosos que son, vea qué engañadores que son. Qué manipuladores de la palabra de Dios que son. Eso no dice la palabra de Dios. Si aquí el apóstol Pablo, el Señor, lo guió a escribir esto, es porque esto iba a suceder tal como él lo escribió. Y él se basaba en los profetas. Él es un maestro de la palabra de Dios. No es un doctor de estos de pacotilla que están hoy en día y que buscan diplomas y certificados de institutos bíblicos que les enseñan mentiras y que al final tienen que pagar para que les den títulos. Entonces ellos van en busca de títulos, ¿no? De doctorados, de que los nombren, compran títulos de apóstoles, compran títulos de profetas, compran títulos de pastores, compran los títulos. Pagan. Cuando usted paga por un título, usted paga para que usted lo gradúen de apóstol, usted está pagando por eso. Usted está comprando algo. Nosotros no tenemos que hacer eso. A ver, ¿de dónde salió en la palabra de Dios que nosotros tenemos que... ¿Quiénes son estos? Dice, ¿es que estos no son acaso pescadores? ¿De dónde sacan esta sabiduría? ¿De dónde sacan esta sabiduría? Pues la sabiduría viene de lo alto, viene del cielo. Pues Él es quien nos trae la sabiduría, nos da el entendimiento. El Señor Jesús no es un instituto mentiroso. Mire, mi hermano, dice que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Aquí no se equivocó Saulo, no se equivocó, dijo, quedaremos, somos los vivientes y quedaremos hasta la venida del Señor. No está diciendo como dicen hoy en día, no, nosotros los que vivimos, claro, aquí quiere decir que cuando el Señor venga, vamos a estar vivos y entonces el Señor nos va a arrebatar. No dice eso no lo dice. Dice, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, es una resurrección para todos, es lo que está diciendo Pablo. Es una resurrección para todos. Eso es lo que está diciendo, la resurrección para todos. A ver, sigo. Porque el Señor mismo, con voz de mando, bueno, yo creo que esta parte la quiero dejar para la semana entrante, para no correr. No me gusta correr mucho. Entonces, y corro y entonces como que la enseñanza queda corta.
Esto que sigue es igualmente muy bonito, hermoso. Y bueno, yo quiero dejarlo para la semana entrante para que lo hagamos con más tiempito, con la hora como es, bien enseñado, y que podamos todos poder recibir la enseñanza correcta y bien pausada y bien dada. Bueno, y no tengamos que correr hasta esta parte. Entonces voy a dejarlo por hoy hasta en este punto. Hasta este punto lo quiero dejar en este día. Bueno, el Señor Jesús nos bendiga, nos guarde. El Señor Jesucristo haga resplandecer su rostro maravilloso sobre cada uno de nosotros. Que el Señor Jesús tenga misericordia de cada uno de nosotros. El Señor alce sobre cada uno de nosotros su precioso rostro y ponga en cada uno de nosotros muchísima paz.